Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de su agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 14, Alianza. En eso todos estarían mirando el avión muy impactados, a lo que después unos dirían, rápido tenemos que hacerle señales, si no se irá, a lo que después otro soldado diría, es grande ese avión, pero no creo que todos podamos entrar. En eso Alice diría, no, pero así podemos averiguar más sobre Alaska, por lo que todos quedarían de acuerdo. En eso desde el avión Girano diría, bien hemos llegado a la ciudad de Nueva York, dime Toxon ahora qué haremos, a lo que después él diría, primero que nada debemos buscar un lugar para aterrizar, y después iremos a recolectar armas, pero en ese mismo momento desde el edificio, unos soldados dispararían unas bengalas, y después Saeko diría, miren, en eso ella señalaría, a lo que después Toxon las miraría al igual que las demás, y después Maggie diría, esas personas nos están dando una señal. En eso Toxon diría, parece ser el mejor lugar para aterrizar. Esto lo diría, después de ver las grandes cantidades de zombies que estaban por debajo de ellos, por lo que diría, podemos aterrizar ahí Girano, a lo que después él diría, es riesgoso y hay una gran posibilidad de que nos sigamos de largo, pero no tenemos otra opción, así que sujétense, a lo que después Toxon diría, bien, en eso él les diría a todas las demás, bien chicas, todas siéntense y colóquense los cinturones de seguridad. En eso todas asentirían y después lo harían. En eso Rei le diría, pero tú qué harás Toxon, ¿por qué no te sientas? Donde él le diría, yo me quedaré aquí, en caso de que el avión siga de largo, saldré rápido y lo sujetaré, así todas se quedarían sorprendidas. En eso, en el edificio, todos los soldados dirían, ¿qué está haciendo? A lo que después el que parecía ser el capitán diría, no puede ser, está pensando en aterrizar, todos rápido despejen una zona apta para ese avión, así todos comenzarían a quitar todo lo que estaba en su camino, a lo que después Girano diría, bien. Eso nos servirá, por lo que Toxon diría, sí, pero será mejor que no choquemos contra esas estructuras. Así comenzarían a dirigirse más y más al edificio, donde después aterrizarían, pero debido a la fuerza, comenzarían a desplazarse hacia adelante, pero en eso un soldado diría, ahora, y después otros soldados activarían una soga de alambre que atoraría las llantas del avión, pero aún así sería mucha velocidad. En eso verían que estaban más cerca de la orilla, por lo que los soldados dirían o no, y tratarían de ir tras él, y después Toxon diría, muy bien sujétense con todo lo que tengan. En eso él abriría la puerta, y saldría del avión, y se sujetaría de él, y después en un movimiento rápido, él se colocaría delante del avión, y pondría sus pies en el suelo, al mismo tiempo que sus manos en el avión, y lo comenzaría a frenar, mientras que por el lado de los soldados, todos al ver a Toxon se habrían quedado impactados. Después de unos segundos Toxon conseguiría frenar el avión, así todos dentro de él suspirarían, a lo que después las chicas, junto a Girano se desabrocharían el cinturón, y abrirían la puerta, a lo que después saldrían, pero en eso todos se impactarían, porque los soldados les estarían apuntando con armas, y ahí Maggie diría, pero ¿por qué nos están apuntando? Pero después Takagi diría, espera no nos están apuntando a nosotros, y en eso todos la mirarían y después verían como Toxon estaría dirigiéndose a donde estaban ellas, y después diría, chicas están bien, pero vería que los soldados estarían mirándolo, con armas en mano, y después uno diría, monstruo o lo que sea, no te acerques, lo abriremos fuego, y en eso Rei diría, esperen tranquilos, pero después los soldados dirían, ustedes tampoco se muevan, y después Takagi diría, oye idiota, no es educado que le apunten así a unas señoritas, y en eso los soldados dirían, dije que no se muevan, a lo que después ella diría, ese idiota no es razonable, pero en eso Alice diría, tranquilos, bajen sus armas, a lo que después uno diría, estás loca, ¿no ves esa cosa que está ahí? A lo que después ella diría, ¿y tú no ves a la niña que viene con ellos? A lo que después los soldados verían a la pequeña Alice oculta detrás de Shizuka, por lo que no estarían convencidos con eso, pero bajarían sus armas, a lo que después Alice se acercaría y diría, ¿de dónde vienen? A lo que después ellos se lo explicarían, y en eso ella diría, ya veo. A lo que después ella vería a Toxon diría, desde hace rato no dejas de verme, así que solo te diré esto, si intentas algo estúpido, lo vas a lamentar. A lo que después él diría, no vengo a eso, solo he venido aquí, para proteger a estos chicos. En eso él los señalaría, así los soldados se impactarían, pero Alice sabría que él estaba mintiendo. En eso los soldados le dirían que no podían admitirlos, a lo que después ella les diría, hablemos esto en privado. En eso ellos entrarían y les
dirían a ellos, que esperaran afuera, así ellos asentirían. En eso Toxon diría, creo que ella es a quien han estado buscando todo este tiempo, a lo que después Takagi le diría, ¿hablas de esa chica llamada Alice? A lo que después él diría, que sí. Después de 30 minutos, los soldados saldrían, junto con Alice y después todos se pondrían de pie. En eso los soldados se mirarían entre ellos, y después mirarían a las chicas. En eso el comandante diría, pueden quedarse, así todos suspirarían de alegría, pero en eso otro soldado diría, pero tú, tendrás que estar bajo nuestra custodia. En eso Toxon diría, ¿de qué están hablando? A lo que después el comandante diría, los aceptaremos, pero no confiamos en ti, tú no eres humano, eso te hace peligroso, y por el bien de nuestra gente, esa es nuestra condición, o la segunda opción, es que tú te vayas, así todos se quedarían impactados. En eso la pequeña Alice diría, no señor Toxon, a lo que después Toxon la miraría y después miraría a todos los demás, y después diría, bien, estaré bajo su custodia, así los chicos se quedarían impactados, pero en eso el soldado diría, bien, todos ustedes vayan abajo, les daremos comida, agua y cosas para sus necesidades. En eso ellas serían escoltadas por un grupo de soldados. En eso el comandante diría, ahora tú, síguenos, a lo que después otro grupo de soldados, con Alice incluida, lo llevarían al subterráneo de su edificio. Tiempo después, ellos llegarían a lo que parecía ser una zona de almacenamiento de suministros. En eso llevarían a Toxon a lo que parecían ser unas jaulas grandes de un material transparente pero muy duro, a lo que después le dirían, entra ahí. En eso Toxon los miraría, pero después entraría, así cerrarían la puerta y todos se irían de ahí, pero asignarían a una persona para vigilarlo. En eso Toxon los miraría irse, y después se sentaría, pero al mismo tiempo, él escucharía como en la pared habrían unos pequeños ruidos, que el hombre también escucharía, pero Toxon no le tomaría mucha importancia, por lo que lo ignoraría. Mientras tanto del otro lado del muro, un morfozombie estaría escarbando, pero en eso se toparía con una araña, y al momento de pisarla con su mano, él cambiaría de forma a una araña mutante, grandes cristales saliendo por su cuerpo. Mientras tanto en la parte de arriba, todos los chicos estarían comiendo algo, y recibiendo ropa, donde después les preguntarían cómo fue que conocieron a Toxon, y cómo es que han estado sobreviviendo, donde después ellos les explicarían de dónde venían, cómo fue que en su escuela sucedió toda la masacre, cómo llegaron a un edificio, ahí fue donde encontraron a Toxon, su viaje a Israel, Corea del Norte, la creación del camuflaje, cómo se toparon con monstruos que no eran zombies, y cómo perdieron a su amigo Takashi. En eso Rika y su compañero al oír eso, se quedarían algo impactados y después les preguntarían, sobre a qué Takashi se estaban refiriendo, a lo que después Rei diría, Takashi Komuro. Ante esto ellos se quedarían impactados, a lo que después ella diría, ustedes eran amigos de él. En eso las chicas se quedarían desconcertadas, y después Shizuka diría, ¿acaso lo conoces Rika? En eso ella le diría, él es un soldado de Atlas que nos ayudó en el aeropuerto hace un año, cuando unos tipos nos estaban atacando. Ante esto todos estarían impactados, a lo que después Rei y Saeko dirían, como que soldado, él era un estudiante como nosotros, a lo que después el compañero de Rika diría, él no parecía un estudiante, llevaba un exoesqueleto como el que usualmente utilizaban los soldados de Atlas. Ante esto se quedarían impactados, y después Rei diría, pero él escapó, está bien, pero en eso Rika diría, lo siento no lo sabemos, sin su ayuda no hubiéramos podido salir de ese infierno. Así todos los chicos se impactarían, pero a la vez se pondrían tristes. En eso Saeko diría, espera, Maggie, ¿no habías dicho que tú estuviste en ese aeropuerto? A lo que después ella diría, sí, pero si ese sujeto que estaba escondido donde yo estaba, era ese tal Takashi, él escapó en un helicóptero, pero no sé a dónde. Así todos se impactarían, pero recobrarían la esperanza ya que si él escapó en un helicóptero, puede que él esté vivo, pero no sabían en dónde podría estar. Al día siguiente, Alice bajaría al subterráneo, y después vería como el hombre que cuidaba a Toxon estaba dormido, por lo que lo despertaría. En eso le diría que se fuera a tomar algo. En eso él le diría, ¿me vendría bien eso? Ya no me gustó estar aquí, he estado escuchando ruidos por toda la pared. En eso ella le diría, ¿qué cosa? A lo que después él le diría, en esa pared no sé si lo alucine, pero han estado escuchándose ruidos, así que ella se quedaría con la duda de eso, y después miraría la pared. En eso el hombre se iría, a lo que después Alice miraría incrédula a Toxon, ya que
él no se había movido de ahí en toda la noche, en eso él estaría sentado mientras tenía los ojos cerrados, a lo que después Alice tomaría una silla y la pondría enfrente de él, en eso él abriría un ojo y después la miraría, en eso él diría, ya estoy aquí abajo, ¿necesitas otra cosa? A lo que después ella le diría, no te hagas estúpido conmigo, creo que tú sabes muy bien quién soy yo, porque yo sé quién eres tú, aló. Que después él pondría una mirada seria, y en eso se reiría y después diría, vaya, no eres tan tonta como yo lo suponía, Alice, en eso ella pondría una mirada seria y después diría, así es Toxon, pero no creo que solo hayas venido por eso, a lo que después él se giraría y cruzaría sus manos, a lo que después él diría, Anton Mercer, Saiko, ellos te están buscando, hace un tiempo estaba en una misión cuando recibí un informe por parte de Extroyer, sobre que Arma X había sido localizada, nuestra misión era llevarte con ellos, pero por suerte Makino y Extroyer no te encontraron primero que yo, a lo que después ella diría, ¿qué te hace diferente de ellos? Eres igual, un maldito monstruo que sigue las órdenes de una corporación cuya misión solo es poder y dominio, ¿o acaso no creerás que no me entere que ustedes estaban poniendo bombas para controlar a los muertos? En eso él diría, no lo puedo negar, ese era mi trabajo, pero después me fui dando cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal, y la gota que derramó el vaso fue cuando Saiko envió a sus miserables androides a matarme, así ella se quedaría impactada, pero en eso Toxon diría, pero antes de seguirte contando más, quiero que me digas una cosa, a lo que después él se giraría y la miraría, dime por qué Atlas te busca con mucha urgencia, a lo que después ella diría, porque debería decírtelo, lo que me contaste no significa nada para confiar en ti, y creer que ahora quieres luchar contra ellos, a lo que después él diría, cree lo que quieras, pero si te diré esto, dime, si tengo la oportunidad de escapar de este juguete con mucha facilidad, porque crees que no lo he hecho aún, así ella se quedaría algo impactada, pero después lo miraría por unos minutos y después diría, mientras suspiraba, bien, te lo diré, a lo que después Toxon pondría una mirada seria, en eso ella diría, la razón por la que Atlas está buscándome por tierra, mar o aire, es porque yo sé cómo inicio esto, a lo que después Toxon la miraría algo impactado, en eso ella diría, pero no solo eso, sino que también sé que lo provoco, pero más importante, como hay una posibilidad de encontrar una cura, y ponerle fin a esta guerra, así Toxon se quedaría impactado, en eso ella diría, todo esto inició con la promesa del gran canciller para su elección en Estados Unidos, él era un hombre con un solo y único objetivo, entre más poder tengas, la lealtad de las personas que lo siguen, escucharan todo lo que él diga, él con ayuda de Atlas, lanzaron un proyecto en secreto contra la seguridad de quienes estén involucrados, en un principio se cree que es la investigación de armas biológicas que seguirá sin importar un costo, sin embargo el verdadero objetivo de este proyecto era una sola cosa, poder, una dominación total, pero posteriormente este proyecto termina con violencia, el proyecto empieza a tener complicaciones, el gran canciller no toleraba este tipo de cosas, ya que se le dijo que tomaría tiempo, pero él no hacía caso, así que empieza a presionar a la gente, pero el esfuerzo de las personas involucradas no fue en vano, ya que un nuevo medio para hacer la guerra surge de la sangre de una víctima, de una indefensa chica, ahora imagina un virus, uno mortal, y ahora que solo, tú, únicamente tú tienes el control sobre él para detenerlo, pero si tu verdadero objetivo es el poder, ¿qué uso es el que puedes darle? Aquí es donde dos hombres aparecen, uno tiene la idea de que el fin justificará los medios para salvar su compañía, a punto de caer en quiebra, el otro no tiene ninguna intención sana en su mente, él no planea usar esta arma contra alguien, sino contra todos, al principio hay discusiones y diferencias entre ambos, por lo que uno decide usar su propia creación en sí mismo, al principio, se tornó fuerte, creyó que encontró la salvación de la humanidad, pero después se dio cuenta de que jugar a ser Dios es un grave error, comienza a tener efectos que no debería tener, su apariencia cambia, al igual que su mente, ahora no es más que una abominación, su amigo y compañero, trata de calmarlo, y lo consigue con facilidad, el segundo hombre se acaba de dar cuenta, que tiene comiendo de la palma de su mano una arma muy poderosa, por lo que él se inyecta una menor medida, y ahora es mucho más fuerte, pero él ve la manera de darle utilidad a quien en algún momento fue su compañero y amigo, por lo que decide darle la orden de que cambie su forma a la de un humano normal, y cambie su personalidad, y lo nombra como una mascota con el nombre de Anton Mercer, mientras que el segundo hombre, decide llamarse Saiko, poco después Saiko empieza a convertir a todo su personal en monstruos como la abominación, y tiene el control total de ellos, mientras que a los que no, los convierte en superhumanos, ahora poco después hay tres
Objetivos en la mira en todo un globo, una escuela, un hospital, y una planta de desechos nucleares, todos en diferentes naciones. Poco a poco cientos de miles alrededor del mundo caen sucumbidos, pero es aquí cuando todo se viene abajo, porque esto trajo consigo un poder fuera de las manos del hombre, revivir a los muertos. El gran canciller reclama que esto no era lo que él quería, él solo quería una enfermedad para después dar la cura, y así ganar su elección, pero ahí es cuando Saiko se da cuenta de que él no sirvió de nada, por lo que lo asesinaría. Ante todo esto Toxon se quedaría impactado, a lo que después él diría, esto es imposible. En eso Alice diría, difícil de creer, pero es la realidad, a lo que después Toxon la miraría y le preguntaría, ¿acaso sabes tú si hay una cura? En eso ella le diría, hasta donde sé, aún no podría ser considerada cura, pero sí podía restablecer ciertas funciones de un organismo no muerto, como un ecosistema contaminado. Para reducirlo, fue creada por un científico que también fue mutado, Biocon, a lo que después Toxon diría, ese charlatán, solo era un mentiroso, a lo que después ella le diría, tal vez, pero él consiguió crear algo que sobrepasó las expectativas de Saiko, él creó algo llamado, Elementium, pero el problema es que no sabemos dónde pueda estar. En eso Toxon tendría una mirada muy seria, a lo que después Alice diría, todo lo que te acabo de contar es información ultra clasificada, nadie podía saberlo, pero yo tuve la fortuna de conocer la verdad. En eso ella se colocaría de pie y después diría, así que ahora que sabes la verdad, y si es cierto que tú estás dispuesto a detener a Atlas, dime, ¿estarás conmigo, o estarás contra mí? A lo que después Toxon estaría muy pensativo, pero en ese mismo momento antes de responderle, se escucharía una alerta arriba del edificio, a lo que después Alice diría, ¿qué rayos? En eso ella mediante un radio diría, aquí Alice, ¿qué está sucediendo? A lo que después un soldado del otro lado diría, nos están atacando, unos mutantes con forma de araña, y otros insectos, junto con zombies con cristales salieron de las paredes, necesitamos refuerzos, pero en eso el soldado sería asesinado, a lo que después ella diría, mierda. En eso ella se iría rápidamente, mientras Toxon la estaría tratando de detener, pero ella se iría. En eso Toxon diría maldición, a lo que después miraría el techo del subterráneo, y en eso él comenzaría a derretir la puerta con sus químicos.